y hoy nos resulta un poco distinto. Bueno, ¿qué es lo que nos queda por ver? Fíjense que hemos recorrido buena parte de lo que vimos en la primera clase como bosquejo con el tema del Arca de Noé y toda esa historia que ya parece tan lejana. Control y seguimiento y proceso de cierre. Bien, ¿qué significa control y seguimiento? Control y seguimiento significa hacer las métricas que nos permitan a nosotros decir, vamos bien, no vamos bien. Con lo cual, si yo digo desarrollo de software que me va a llevar 1 año y pasaron 6 meses, y yo les pregunto, ¿vamos bien o no vamos bien? ¿Cómo hacen para decirme si vamos bien o no vamos bien? Y ¿Está le habría clara que la mostrar algo, pregunta? claro, algo Miraría el Gantt. impresentable, algo. Bueno, Yo miraría el Gantt también sí, para ver pero el estado de completitud de las tareas. en el Gantt yo puse desarrollo de software 1 año. ¿Qué me dirían ustedes? Y que habría que especificar un poco más. Sí, ¿Qué claro. sería eso, no? Que el Gantt es una porquería. No lo quería decir así, claro. Sí, sí. La única verdad es la realidad, ¿eh? Eso lo dijo Aristóteles. Y después fue apropiada esa frase, pero eso lo dijo Aristóteles. Em, con lo cual, la conclusión es, tengo que hacer un Gantt lo suficientemente descriptivo como para ir marcando hitos y que yo pueda saber si en este momento en el cual desarrollé el software de control de la pantalla táctil, está hecho o no está hecho. Tendría que estar listo en este momento. Me fijo, ¿está hecho o no está hecho? Y como digo esto, es un montón de cosas que puedo usar para verificar. Pero recordemos siempre, para el buen ingeniero, lo fundamental es dar números. Voy bien, estoy bastante bien. No es una respuesta aceptable por alguien que está haciendo el control de un proyecto. Con lo cual, vamos a tener que establecer algún tipo de pautas para decir cuánto es el grado de avance del proyecto. Bien. Estamos entonces ahora, proceso de control y seguimiento, proceso de cierre, y después vamos a hacer, la clase que viene vamos a hacer un reposo general de todo. Entonces estamos ahora, hemos ido avanzando desde el desarrollo de la acta constitutiva del proyecto, identificar los interesados, el alcance del proyecto, el gerenciamiento del tiempo, analizamos la parte de costos, la parte de calidad, recursos humanos. Fíjense que estamos barriendo ya la mayor parte de los cuadraditos que nos da el PMBOK. Hablamos de la parte de comunicación, la parte de riesgos, la gestión de compras. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros ahora en este momento? Nos queda la parte de monitoreo y control, que sería esta parte, y el proceso de cierre. Y con esto ya culminaríamos toda esta carta que nos da el PMBOK. ¿Cómo hacemos el seguimiento de un proyecto de largo plazo si las condiciones cambian todo el tiempo? Bueno, digamos, de estos 3 renglones que aparecen acá, yo me quiero centrar en el último. Hacer los cambios necesarios en el momento justo. Y detectar de que hay algún corrimiento de la dirección correcta y hacer los cambios necesarios. ¿Cómo me doy cuenta que hay que hacer cambios? Justamente con el seguimiento y control. En el momento justo en el cual me doy cuenta que el apartamiento ya es irreversible. No es un apartamiento, algo que se lentificó, pero me doy cuenta que se va a acelerar
y vamos a terminar estando bien en la próxima etapa, sino que es un apartamiento que es irreversible. Me estoy yendo a los caños. La situación del momento en el cual se produce el cambio está determinado por cuánto me aparté y ya no hay forma de que el sistema se enderece. Hay que seguir los planes trazados y también saber reaccionar y corregir el rumbo. Reaccionar significa no caer en la comodidad y la parsimonia de, bueno, vamos a ver si la cosa se arregla. Eso es un error grave porque continúa el apartamiento de las metas, del objetivo. Hay que reconfirmar periódicamente el plan cuando se hacen a lapsos preestablecidos en el... ¿Se acuerdan del project plan, el plan del proyecto? Que eso habíamos visto hace como un mes y medio, que era después de hacer el acta constitutiva del proyecto, la planificación, el Gantt, el WS, el Gantt y todo eso, se hacía el project plan, que era el que, entre otras cosas, definía cada cuánto se hacía un análisis del estado del proyecto. Por eso no lo podemos hacer minuto a minuto, no se puede hacer en tiempo real. Porque, bueno, quizá un responsable está resfriado y hoy no vino, pero viene mañana y en 2 o 3 días recupera. Entonces no lo tengo que hacer en forma, en tiempo real, sino fijar momentos en los cuales saco una fotografía del proyecto. Esa es la imagen, sacar una fotografía del proyecto. Entonces, reconfirmar el plan al comienzo de cada periodo es reafirmar las responsabilidades y compromisos del equipo. Cómo se están haciendo las tareas, cómo están las fechas, es decir, las tareas, por supuesto, todo esto medido con números, ¿no? Cómo se están acordando, cómo se están comportando con las fechas y el esfuerzo que se acordó que iba a demandar cada una de las tareas. Bueno, con todo esto entonces tenemos que fijar métricas para verlo. Evaluar si seguir el plan o corregir el rumbo, viendo los entregables que se vayan generando, intermedios y finales. Intermedios quiere significar algún entregable antes de terminar el producto, es decir, ver, por ejemplo, y vuelta, soy monotemático en las áreas que yo más o menos conozco. Diseño de un impreso. Y me doy cuenta si el impreso está bien encaminado antes de terminarlo. Si me doy cuenta si se está desarrollando con normalidad, con naturalidad. Fechas en las que se alcanzaron hitos y tareas fijados. Y el esfuerzo dado por las horas persona invertidas en cada tarea. Entonces, acá estamos hablando, esfuerzo es horas persona invertida en cada tarea, recursos, cómo se utilizaron y qué herramientas se utilizaron, y gastos. Entonces, aquí aparece fechas y gastos, 2 puntos que son claves y que tenemos que de alguna manera poder llegar a medir. Cuando se hacen ajustes, no los tengo que, y esto es difícil de entender, no tengo que hacer los ajustes en soledad y tratando de taparlos para que no se vea que hubo que hacer ajustes. Los ajustes no necesariamente significan errores. Los ajustes tienen que ser informados a todos los interesados. Bien, con lo cual implica manejar nuevamente la política de comunicación. El Gantt es útil viendo la fecha de comienzo y fin de cada tarea y los hitos, en qué momento se producían y en qué momento se producían en el Gantt y en qué momento se producen en la realidad. Pero no es trivial medir el grado de avance, ya que
horas invertidas, es decir, si yo digo, el desarrollo del software requería 200 horas y ya vamos por 100 horas. ¿Y qué estoy diciendo? Que pasó la mitad del tiempo. No que se hizo la mitad de la tarea, si lo quiero ver en forma lineal. Días transcurridos, de vuelta, solo indican tiempo utilizado. Los indicadores tienen que medir el trabajo realizado. Entonces, no existe una linealidad entre tiempo y resultado. No necesariamente en la primera mitad del tiempo voy a hacer la primera mitad del producto, porque tuve que elegir qué herramientas iba a utilizar, es decir, qué compilador iba a utilizar, qué simulador iba a utilizar, y eso después me sigue para el resto, pero no es que lo veo en la generación de código. Entonces, por ejemplo, esto es habitual de decir, diseño del cuestionario, responsable Francis Smith, fecha de inicio, fecha actual, planificada y real, es decir, actual, la traducción de actual sería real. Se tenía que haber terminado el 14 de febrero, se terminó el 15, mientras que la fecha de finalización planificada era el 25 y se terminó el 25. Si la primera era la fecha de inicio, planificada el 14, se empezó realmente el 15, pero después se ajustó el tiempo y terminamos en fecha. La tarea, es decir, lo que aparece sobre la izquierda, los números esos corresponden al WS y al Gantt. Previsto que la fecha planificada de fin de la prueba del diseño del cuestionario era el 28 de febrero, que se cumplió, y la prueba piloto del cuestionario, que tenía que empezarse el 20 de abril, se empezó el 21 de abril, pero se terminó el 25, cuando teníamos previsto terminarlo el 30. Bien. Entonces, aquí tenemos todo esto que estuvimos diciendo en un diagrama de Gantt. El Gantt es una herramienta para medir tiempos, no es una herramienta para medir esfuerzos ni resultados. Con lo cual, entonces, tenemos que ahora dividirlo un poco mejor. Y ese poco mejor implica tenemos entonces más detallado el trabajo asignado a cada persona, con lo cual aquí estoy haciendo un mejor seguimiento. Por ejemplo, la tarea del diseño del cuestionario, que lo tenía que hacer Harry Jones, planeado eran 130 horas, distribuida 20, 40, 30, 30. Con lo cual veo cuánto se está realizando y hago un cálculo de lo restante, digamos, presupuesto distribuido, fíjense que me estoy tomando margen, ¿no? 130 es 60 más 30, 90 más 30, 120, si me estoy tomando un margen, al decir 130 horas, un margen por las dudas. Realizado, la primera semana solamente 10, la segunda semana 30, con lo cual estoy haciendo aquí una diferencia de más 10. Más 10 es perjudicial. Cuando me da un número positivo, es la diferencia entre lo planeado y lo realmente realizado, lo cual a mí me convendría que me diera 0, significa que planifique bien, pero en el peor de los casos, que me dé, el mejor de los casos, que me dé negativo. Al darme positivo, me está indicando que tengo una carencia de tiempo. Con lo cual, acá tengo un más 10, aquí voy acumulando un más 20, es decir, ¿qué estoy diciendo acá? Que 20 menos 10 me dio 10, acá 40 menos 30 menos 10, pero con este 10 de aquí me queda más 20, 30 menos 10 me da 10, pero con el saldo de 20 que tenía hasta ahora me da 30,
Y 30 menos 25 me da 5. Y sumado estos 30 son 35. Aquí significa que estoy necesitando dedicarle, que estoy fuera de plazo en 35 horas. Con lo cual me están quedando 45 disponibles con el margen que había tomado, pero tengo entonces que replanificar para poder cumplir lo que no pude cumplir en estas primeras 4 semanas. En el caso aquí de Frank Smith, tengo que la primera semana estaban planeadas 70, ejecuté, aquí está mal, está cambiados los renglones. La diferencia me da 0 porque tenía planeadas 70. No, perdón, total, estos son totales. Presupuesté 70, me quedan 70. Arranco con 0, planificado, 0 en la realidad, me quedan 0, tengo restantes 70. Tenía planeadas 20, le dediqué 25 horas, con lo cual tengo un saldo negativo, que eso es beneficioso, significa que voy adelantado. Me quedan 45 de las 70. La tercera semana tenía que dedicarle 20, le dediqué 10, lo cual me queda un saldo de 10, que con lo que tenía de menos 5 me queda un más 5. La cuarta semana tenía planeadas 15, utilicé realmente 15 y me queda un más 5. ¿Qué estamos diciendo acá? Primero, planeamos 70. Tenemos 20 más 20, 40, más 15, 55. Es decir, que tengo 15 horas de reserva para probablemente dedicarla en la quinta y o sexta semana. Bueno, esta es la forma en la cual sigo el trabajo de cada persona. ¿Más o menos queda claro? Bien, sí. Es un plomazo seguirlo, ¿eh? Porque tiene que haber... Sí, me imagino. Acá estamos poniendo el caso de 2 personas y es medio complicado aún seguirlo. Usted imagínese un proyecto de 20 personas. Es complicado seguirlo, pero bueno, tiene que haber alguien que se haga cargo del seguimiento y control. No sé si se los comenté, pero este año vino un visitante israelí con el cual tenemos un muy buen contacto. Y este visitante es un uruguayo que está radicado en Israel y que en este momento está de director de un área en la Universidad de Holon, que es cercana a Tel Aviv. Y anteriormente él había sido gerente de proyecto de una empresa israelí dedicada a la parte militar y aeroespacial. De las 7.000 personas que tenía la empresa, 5.000 eran ingenieros. ¿Escucharon la cifra? Impresionante. Y tenían todo ese personal, había 2 personas dedicadas exclusivamente a la parte de seguimiento y control. Era su única obligación laboral. Bien. Y después lo mismo con los gastos. Tengo que hacer el mismo procedimiento, presupuestado por una tarea 12.500, realmente utilizados 11.200, me quedan 1.300. Es decir, hago el mismo, requerimientos 5.000 menos lo utilizado, un saldo positivo. Ahora el saldo positivo en este caso es bueno, porque significa que estoy gastando menos de lo previsto. Siempre se debe suponer que hemos diseñado tomando márgenes a favor, ¿no?
tanto en el tiempo como en los gastos. Revisión de documentos y así sucesivamente, con lo cual puedo hacer un seguimiento del estado del proyecto. Con lo cual podemos nosotros tener un índice así en una tabla, pero de vuelta, nos interesaría ver números y no una tabla que hay que analizarla. Y acá entonces empiezan el EVM y el que es el Earned Value Management, la gestión del valor agregado y la GBA en castellano, ¿no? Es decir, el EVM o GBA en castellano. Que lo que hace es medir el ritmo de avance y el nivel de gastos. Entonces acá nos aparecen una serie de indicadores. El PV es el Planned Value, el presupuesto del trabajo que debería estar completado en una cierta fecha. El EV, Earned Value, es el valor según el presupuesto que tendría que haberse completado hasta una cierta fecha. El actual cost es el costo real que tuvo el trabajo realizado y el budget at completion, que es el costo total estimado. Bueno, entonces acá tenemos el presupuesto del trabajo y el valor del trabajo. El actual cost es el costo que tuvo el trabajo y el BAC es el costo total estimado. Entonces acá es PV es presupuestado, EV es el valor real. Con lo cual empezamos a hacer cuentas. Entonces, EV menos PV, Earned Value, valor real, menos Planned Value. ¿Cuánto tendría que dar este valor, idealmente? ¿Cuánto tendría que dar? Hola, ¿Me podrían repetir las siglas? Que me de, quedé. de ¿Cuál vuelta. era EB? Sí, sí, sí. El PV es el Planned Value, ¿sí? Es decir, Bien. presupuesto. Debería dar que el Planet sea mucho, o sea, sea mayor que Sí, el debería dar Earner, positivo, claro. digamos, ¿no? Y bueno, el caso más razonable es que fuera cero, Bueno, sí, sí, obvio. Total. ¿está bien? El Earned Value eh, conviene que sea menor que el Planned Value, a lo sumo igual. ¿Bien? Bien. Con lo cual, entonces, eh, esto lo utilizo tanto para el tiempo como para el costo. Entonces, si me da negativo, para el cronograma significa retraso. Si me da negativo para el costo, significa que estoy gastando más de lo que correspondería. Si está en fecha, es cuando vale 0, y si está en costo es cuando vale 0. Y si me da positivo, significa que el Earned Value es mayor que el Planned Value, con lo cual me significa que está adelantado, y me significa, cuando es el caso del costo, me significa que estoy por debajo de lo presupuestado. ¿Bien? Eh, Bien. Bueno, y si lo tomamos como referencia, en lugar de ser resta, es como cociente, bueno, si es menor que 1, es retraso, si es menor que 1, es excesivo costo, si es igual a 1 en fecha y en costo, y si es mayor 1 adelantado y bajo costo. Son dos formas distintas de medir lo mismo. ¿Bien? Ok. ¿Preguntas? De vuelta. Estamos logrando nuestro objetivo, estamos logrando números y no ideas, expresiones o una tabla que nos resulta difícil de entender. Entonces, en base a todo esto,
puedo llegar a estimar el ajuste del presupuesto inicial, porque ustedes recuerden que yo tengo un presupuesto total, budget at completion, es decir, presupuesto cuando se termine. Y acá le tengo que tener en cuenta el AC. El AC es el costo actual, es decir, lo que hasta ahora llevo realmente gastado. Entonces, menos el earned value, es decir, el valor real. El costo actual menos el valor real. Bueno, todo esto, porque, a ver, ¿qué significa esto? Tener en cuenta los ajustes de costo y de tiempo que puedo llegar a necesitar hacer. Y eso me los está dando el actual cost menos el earned value. Entonces, si el actual cost, si el costo real actual es menor que el valor logrado, obtenido en la práctica y me da 0, significa que el, valor, el costo total que realmente voy a tener va a ser igual al presupuestado. Entonces, estoy midiendo el corrimiento que voy a tener en costo y en tiempo respecto de lo presupuestado. Lo ideal sería, obviamente, que no hubiera desviaciones. Pero bueno, si hay desviaciones, eso es tenido en cuenta, con el presupuesto cuando esté completado, menos la situación actual, que es el AC menos el EB. Entonces, ¿cuánto es lo que tendría que estar gastando hasta ahora o tiempo consumido hasta ahora, menos el valor real? O si no, también obtenerlo a través de un cociente. Bien. Entonces, esta es la métrica que es la que nos permite, por un lado, ver el estado de avance y por el otro lado, calcular costos. De vuelta, si tengo que agregarle, porque estoy retrasado, horas extras, lo voy a tener que tener en cuenta en el earned value, es decir, el valor realmente consumido o lo realmente invertido hasta el momento. Y esto nos permite a nosotros, a través de una curva, ver cómo está variando, con lo cual llega un punto en el cual tengo que tomar una decisión. Entonces, estoy representando el actual cost, es decir, el costo real. Este sería el budget at completion, es decir, este sería el cronograma estimado, el que está en línea de traza grande. Acá yo lo voy graficando, estoy graficando el earned value y el actual cost. Entonces, en base a esto digo, acá me estoy yendo a los caños, tengo que tomar alguna acción correctiva. Fíjense que acá lo que tendría que tener en este momento de lo presupuestado me está apareciendo en el earned value en este momento. Lo cual me implica que voy a tener, si estos son meses de proyecto, voy a tener una demora de un mes. Y acá estoy teniendo en cuenta también por un lado, el cronograma y por el otro lado, el costo. El actual cost, estamos hablando de pesos. Entonces, en este gráfico, que lo tengo que ir haciendo costo y valor actual de la ejecución en tiempo, me permite, en este gráfico, me doy cuenta de que tengo que hacer algún tipo de ajuste. Estoy atrasado y estoy gastando menos de lo que estaba previsto. Con lo cual, podré invertir ese extra que me queda pendiente de haber gastado menos de lo que estaba previsto para recuperar tiempo. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos entrevistas telefónicas. Un proyecto de 10 meses en el cual llamo para preguntar a quién va a votar. Miren qué pregunta. Se piensan hacer 100 entrevistas por mes y se supone que se van a invertir $300 por cada entrevista. El presupuesto total será entonces de 10 por 100, 1000 por 300 $300.000.
El primer mes hago 75 entrevistas. Ahora, fíjense, hacer 75 entrevistas es estar por debajo de las entrevistas que tenía que realizar. Ahora, ¿esto es beneficioso o es perjudicial? Y perjudicial, en Porque este caso. ¿O no? estoy entrevistando menos de lo que tendría que haber entrevistado. Pero fíjense, estoy gastando menos plata. Porque al hacer 75 entrevistas, multiplicándolo por 300, me da 22.500. Con lo cual estoy por debajo de lo planificado. Es decir, que estoy por debajo del gasto estimado. Entonces, Planet Value 100 por 300, 30.000. Estamos hablando del primer mes. Lo real es que hago 75 entrevistas, tengo 22.500. Ahora, empiezo a hacer la estimación de los valores. Es decir, tengo el Earned Value menos el Planet Value. Es decir, que tengo 22.500 menos 30.000, 7.500 negativo. Estoy retrasado. Varianza de costo, 7.500. Estoy por debajo del presupuesto. Acá estoy midiendo en realidad objetivos, tiempos, si ustedes quieren, en el caso de un proyecto que tengo que entregar en un determinado momento. Acá lo que estoy haciendo es medir la eficiencia en cuanto a la cantidad de entrevistas. Y ahora lo expreso en forma de cociente. El Earned Value sobre el Planet Value me da 0,75, positivo, menor que 1, retrasado. Y el índice de costo performance es el Earned Value sobre el actual cost. Me da 22.500 sobre 15.000, entonces me da 1,5. El estimated at completion sería 300.000, que era lo que había dicho que estaba dispuesto a invertir para tenerlas, más el 15.000, que era el actual cost, menos 22.500, que fue lo que el Earned Value, me da 292.500. Es decir, que estoy por debajo de lo que había presupuestado. Y la otra forma de medirlo es 300.000 dividido 1,5. El 1,5, recordemos, que era el índice de costo performance que me da 200.000. Entonces, estos números, cuando dejemos de cantar el concepto y los tomemos en casos reales, que tengamos nosotros que verlo, bueno, esto nos permite a nosotros ver si tenemos que efectuar un ajuste, seguir por el mismo lado que vamos. El seguimiento se tiene que hacer permanentemente. Permanentemente no significa en tiempo real, porque sería muy complicado de hacer, sino que de acuerdo con el project plan, definir en qué momento tengo que hacerlos. Con todo esto, entonces, podemos definir cuál es el ritmo del proyecto, si hay que acelerarlo o si vamos bien. Si nos conviene o no entregarlos antes de tiempo. Hay que marcar claramente los hitos, explicarle a todos cómo se va a usar la información, que esto no es para penalizarlos ni para castigarlos, sino que lo que se quiere hacer es tener herramientas para decidir, tenemos que buscar más recursos o estamos bien, quedémonos tranquilos, y no recolectar más información que la necesaria, porque si no nos empezamos a complejizar, y si pedimos demasiada información, vamos a lograr el hastío y la mufa del personal que está trabajando. Si le pido información que ellos sienten que no es necesaria, estamos en conflicto. También agradecer a quien entrega las cosas a tiempo y compartir los reportes con todos los interesados.
siempre hay que tener un plan. Si tengo que modificar algo, generar una modificación del plan. Dejarlo bien claro por escrito. Siempre tiene que haber un plan porque el plan es la referencia. Y aparte, el plan va a ser el resumen que nos va a permitir a nosotros en el futuro no cometer los mismos errores. Todo esto nos permite a nosotros saber si el equipo se queda más horas, si veo que estoy demasiado adelantado, que el equipo se queda más horas de las que estaban previstas, o bien si pide ayudas a otra gente externa al proyecto para que les dé una mano. No sé cómo resolver esta función en Python. Bueno, voy a buscar a uno que sabe. Bueno, resolví ganando tiempo, pero retirando recursos de otro lado, es decir, alguien que quitó horas a su dedicación para ayudarnos en este tema. Bueno, este tipo de salidas alternativas, de alejarnos del plan, distorsiona todo. Porque yo no me puedo quedar con la idea que estuvimos trabajando bien, con el personal adecuado, si estoy distorsionándole, como cuando uno hace un trabajo práctico de laboratorio en el cual sabe que tiene que darle una recta y si hay un valor que me quedó afuera de la recta, o lo olvido o lo desfiguro. También ver el plan y el resultado del plan modificado me permite seguir y controlar las compras, tanto de las compras como los gastos en insumos, y ver que no estoy, que no estoy haciendo trampa, que usar los recursos planeados es no hacer trampa, porque siempre cuando estoy metiendo algún recurso que no estaba planeado en un proyecto es porque ese recurso lo saqué de otro lado. Si es de otro proyecto, estoy sin buscarlo, deteriorando otro proyecto, afectando otro proyecto o a la gente de otro proyecto. Y eventualmente, si fuera necesario, dentro de todo este proceso de realimentación que decimos, modificar el presupuesto si fuera necesario. Todo esto siempre con todas las autorizaciones correspondientes. No mandarse por las suyas. Lo que se llama cambio de planes es el rebasing, es decir, modificar el plan, readaptarnos, siempre consultar con los interesados, consultar todo por escrito y, ojo, ¿se acuerdan que habíamos hablado y que nos había dado Mateo una charla en su momento de lo que era el GitHub? Bueno, el GitHub nos permite a nosotros, porque el GitHub no es solamente para guardar código y para hacer seguimiento de código, sino que el GitHub se puede utilizar para la escritura de una novela y también para las modificaciones que se hagan en el plan original. Es decir, una nueva versión no borra la versión anterior, sino que nos genera una nueva versión. ¿De acuerdo, Mateo? Sí, sí, sí. No, yo más que nada en la presentación la enfoqué a cosas de desarrollo porque es quizá lo que para mí se hace más fácil de Por como de supuesto. extrapolarlo. Pero es absolutamente seguro que es lo que uno piensa cuando está hablando de un gerenciador de versiones, que voy guardando Sí, distintas versiones de código, pero puedo usarlo para versionar cualquier cosa, sí, sí, cualquier total. tipo de documento. ¿Mm? Eventualmente, si tengo vinculación con el mundo exterior para hacer el cambio de planes, hacer un change request, es decir, eh, avisarle a un proveedor externo que cambiamos o una especificación o un plazo o un costo de algún producto que nos tenían que entregarlo, y siempre documentar por qué estoy pidiendo este cambio y qué es lo que espero obtener con este cambio. Todo manejarlo por escrito y analizar
las consecuencias de los cambios. Y siempre, y creo que esto ya va surgiendo a lo largo de todo el cuatrimestre, que no tenemos que manejarnos en grupitos reducidos, sino que todo aquel que esté interesado en esta parte en particular del proyecto tiene que estar involucrado. Y también el hecho de estar involucrado significa que participe, no agarrar y vomitarle un proyecto y una modificación de proyecto, sino que participe dando sus opiniones. ¿Qué opinan del cambio que estamos haciendo? Pueden estar a favor o pueden estar en contra. Si el plan cambia, actualizar recursos, como la RAM, ¿se acuerdan de la matriz RAM que habíamos hablado? ¿Alguna pregunta? No, por mi parte no. No, por mi parte no. Bueno, redondeando, lo último de teoría que nos queda, antes de la clase que viene a hacer el repaso. El proceso de cierre. Entonces, ¿qué es el proceso de cierre? Ponerle el moñito. ¿Qué significa ponerle el moñito? Primero de todo, valorar el trabajo que se hizo, el esfuerzo que se hizo, aplausos para todos los que trabajaron, la importancia del proyecto en la empresa y hacérselo conocer a los integrantes del proyecto, darle a cada uno, recuerden ustedes eso que hemos dicho, las habilidades psicológicas que tiene que tener el project manager. Entonces, ahí ir y palmear a los que trabajaron el proyecto, qué bueno lo tuyo que hiciste, cumpliste con el tiempo, sé que te viniste un fin de semana a trabajar, un sábado, qué bueno. Bueno, todo eso que favorece la integración y que permite que el próximo proyecto se parte de una base más alta. Mejora la autoestima del personal, entre otras cosas. Entonces, hacer reuniones para ajustar detalles finales. Y, perdón, cuantificar, digamos, contar en base a números, a presentaciones, el costo-beneficio, toda la inversión que hemos hecho de tiempo, el costo que esto implicado, determinar el retorno de la inversión, que eso vamos a analizarlo luego de otra manera, validar el proceso de selección de proyectos, es decir, ¿por qué hicimos este proyecto? Bueno, tomamos esto en consideración, tengámoslo en cuenta el próximo proyecto que viene. Si esto fue exitoso, usarlo como referencia, es decir, ¿valió la pena arriesgarnos a utilizar este compilador nuevo o este producto nuevo o este software nuevo? Todo el proceso de cierre tiene que estar incluido en el project plan. El project plan probablemente no tengamos en cuenta la densidad de documentación que contiene el project plan, porque tiene que decir, y lo que voy a decir ahora es grotesco, pero para que tengan en cuenta. Cuando se termina el proyecto y en satisfacción y para mostrarle al personal lo bueno que ha sido, vamos a organizar una cena un viernes a la tarde, a la noche, y que venga todo el personal involucrado en el proyecto con su familia. Claro, esto no debería improvisarlo el project manager en el momento de la terminación, sino que tiene que estar el estímulo inscripto en el project plan. El project plan tiene que decir, Lucio estornudó 3 veces. Bueno, en ese caso eso significa de que está resfriado. Lo vamos a alejar para no contagiarnos. Bueno, eso tendría que estar escrito en el project plan. Por eso digo, el project plan es denso. Lleva mucho tiempo, pero es el ente rector y que nos dice que la mayor parte de los imprevistos no deben ser imprevistos, sino que tienen que haber sido de alguna manera imaginados que podían existir. ¿Está claro? Bien. También Sí. las métricas de evaluación, las que vimos recién, tienen que ser las adecuadas. Es decir, darme cuenta de que no me fui en los números, en los cocientes y en las restas que hemos visto recién,
que me fui para los caños para un lado o para el otro, porque significa que planifiqué mal. Sacar conclusiones. Y toda la parte de cierre tiene que estar en el WS. El WS tiene que involucrar todas las actividades, también el proceso de cierre. Entonces, el proceso de cierre involucra que todos los clientes tienen que, de alguna manera, formalizar su aceptación, evaluar el cumplimiento de las expectativas, cerrar todos los contratos, es decir, se cumplió con cada uno de los contratos que se habían firmado en su momento, eventualmente llevar a los miembros del equipo que van a tener otro proyecto, llevarlos y asignarles un nuevo proyecto. En el caso contrario, cosa que tuvo que haber sido prevista, bueno, cerrar el contrato de la manera que había sido prevista, con un bonus o con algún tipo de retribución adicional o lo que fuera. Bueno, terminó el proyecto, no hay lugar en los nuevos proyectos por ahora. Y toda la documentación tiene que ser archivada, porque recuerden que esto va a formar parte del acervo cultural de la empresa para el desarrollo del próximo proyecto. El cierre del proyecto nos va a permitir analizar bien el estado general del proyecto. Es decir, ver cómo todas esas métricas que vimos hace unos minutos, a lo largo del tiempo, y los efectos correctivos que se han ido tomando, con el resultado que nos ha dado seguramente acercarnos más a los valores que habían sido planificados, bueno, eso tiene que formar parte de la experiencia. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros decir, miren, en esta parte sobreestimé, en esta parte subestimé tiempo, costos. Después, cuando se terminó el proyecto, públicamente anunciar, qué sé yo, con un banner, terminamos el proyecto 14, o con un banner en la entrada de la empresa eventualmente, evaluar todos los resultados obtenidos y agradecer a todos los interesados. Bueno, esto también es bastante obvio, ¿no? Lo que estamos diciendo. Hay que cuidar al grupo de trabajo, hacer los comentarios positivos en público y las críticas constructivas en privado. También, esto es bastante evidente, digamos, es sentido común, que, como dijo un sabio, que es el menos común de los sentidos. Ayudar en el equipo del trabajo que sean asignados para su próximo proyecto, y hacer una evaluación de las lecciones aprendidas dentro del proyecto. ¿Qué fue exitoso? ¿Qué fue inútil? ¿Qué proveedores han sido satisfactorios y qué proveedores han sido inadecuados? Hacer una evaluación final en la cual los interesados tienen que asistir y con la idea que tenemos que aprender y sacar conclusiones entre todos. Se alcanzaron los objetivos del proyecto, se respetó el cronograma original, se modificó el cronograma ¿por qué razones? Se respetó el presupuesto original, se corrigió, ¿por qué razones? Los riesgos que se habían previstos se mitigaron adecuadamente. ¿Se manejaron bien los problemas y los conflictos? De vuelta, ¿recuerdan la historia de Juan y José? ¿Se acuerdan del tema de la autoridad, del manejo, de que José quiso puentear a Juan? Bueno, toda esa historia. ¿Se manejaron bien los problemas y los conflictos? Entonces, y por último de esta parte, hemos hablado nosotros de un proyecto. Dentro, esto está sacado del PMBOK, ¿no? Tenemos, aparte del proyecto, puede ser que haya un grupo de proyectos interrelacionados entre sí.
pongamos el ejemplo. La Escuela de Ciencia y Tecnología tiene un proyecto que se llama Telecomunicaciones, otro proyecto que se llama Electrónica, otro proyecto que se llama Bioingeniería. Bueno, esos 3 proyectos forman lo que se llama un programa, que son proyectos que tienen afinidad entre sí y partes en común. Ahora bien, la Universidad de San Martín tiene un conjunto de programas. ¿Por qué? Porque tiene la Escuela de Negocios, la Escuela de Abogacía, bien, todo eso forma un portafolio. Entonces, en una empresa grande voy a tener proyectos que muy probablemente formen parte de un programa y que seguramente van a formar parte de un portafolio. En el caso de Arcor, tendré un proyecto que se llamará, por ejemplo, Bonobón. El programa será golosinas y el portafolio será alimentos. ¿Quedó claro esto? Bien, sí. ¿Preguntas? Bueno, entonces hasta aquí hemos llegado. Dejamos aquí. El próximo jueves tendremos las 3 exposiciones. Que si quieren pueden enviarme los PowerPoint para tenerlos ya preparados, o vengan ustedes con sus computadoras o lo organizamos un ratito antes. Y vamos después a ver algunos ejemplos de repaso. Buenísimo. ¿Ok? Ok, ok. Buen fin de largo. Gracias. Igualmente para ustedes. Buen fin de largo. Queda el último.